Acompañándolos con las noticias, con la opinión, con los hechos más importantes de Colombia y del mundo a pocos días de finalizar el año 2024. No paran las críticas de diferentes sectores, de gremios y de sectores empresariales por el incremento del 9,54% del salario mínimo para el año entrante, para el 2025 en Colombia, un alza que finalmente fue decretada por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro porque los empresarios y los trabajadores no lograron ponerse de acuerdo. Para los industriales, los agremiados en ACOPI, pequeños y medianos empresarios, los comerciantes, los agricultores y los exportadores, es un incremento muy alto que podría causar un incremento en la inflación y también podría afectar el hecho de la creación de empleos formales para el año 2025. Sin embargo, desde el gobierno del presidente Gustavo Petro y desde los sindicatos defienden este aumento de 9,54%. Ya les voy a dar a conocer las cifras exactas. El gobierno del presidente Petro dice que no es cierto que este aumento de salario cause un desplome de la economía nacional. Sin embargo, diferentes expertos, exministros de Hacienda, señalan que sí podría causar un frenazo en la generación de empleo y podría causar un incremento de la inflación. Celebran desde la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia el aumento de este salario mínimo. El presidente de esta CUT, Fabio Arias, calificó como importante y significativo el incremento y lo ve desde los sindicatos como un paso clave para reducir la brecha salarial. Desde el próximo 1 de enero, 3 millones de personas pasarán a ganar 1.423.000 pesos mensuales y 200.000 pesos de auxilio de transporte. El problema es que hay otros 10 millones de trabajadores en la informalidad en el país cuyo salario incluso está por debajo del salario mínimo. En términos reales, el incremento es superior al 9,54% si usted tiene en cuenta lo que ha sido el aumento en el subsidio de transporte. Y esto causa de inmediato incremento en diferentes rubros, en diferentes pagos que tenemos que hacer los colombianos. De acuerdo a lo que ocurre es que el salario mínimo es el factor de indexación para diferentes incrementos. Por ejemplo, suben 9,54% el año entrante las cuotas moderadoras de la CPS, suben en mismo por medio las multas de tránsito y el SOAT, suben los servicios judiciales en 9,54%, también los trámites en notaría, los pasajes del transporte público en ciudades donde las tarifas están vinculadas al aumento del salario mínimo, es decir, depende de cada caso, no en todas las ciudades. A propósito, en minutos vamos a contarles detalles del aumento que habrá en el pasaje de Transmilenio el año entrante para los habitantes de Bogotá y para los visitantes de la capital del país. Ese valor hoy está en 2.950 pesos. Y había anunciado hace algunos días el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que tendría que existir un incremento por cuenta de la falta de un giro cercano a los 600.000 millones de pesos del gobierno nacional. Pero no todo en la economía está ligado al salario mínimo. Algunos productos y servicios subirán el IPC, es decir, la inflación con la que termine este año, que todavía no se conoce. No sería un incremento tan fuerte porque ligado al IPC, al índice de precios al consumidor, están los arriendos, los servicios de comunicación como internet, televisión y los tiquetes de aviones. En segundos vamos a hablar de la ola, de la cadena de temblores que ha ocurrido en las últimas horas en el país, particularmente en el departamento de Antioquia. 8 sismos, el primero a las 7:52 de anoche, de magnitud 5.1 grados con epicentro en Tarazá. Se sintió muy fuertemente en Medellín y en parte del departamento de Santander. Luego el Servicio Geológico Colombiano reportó varias réplicas, 6 temblores menos fuertes en Tarazá y otros 2 movimientos en Vigía del Fuerte en Chocó de 3.1 y en Dabeiba de 2.6. Reportan las autoridades que por ahora no hay ningún daño ni emergencia alguna por estos movimientos. Les voy a hablar en instantes también de la difícil situación de orden público en el departamento del Cauca, en donde la guerra no da tregua ni siquiera en Navidad. Fue asesinado un niño de 15 años de edad por parte de las disidencias de Iván Mordisco por no dejarse reclutar e intentando escapar en el corregimiento del Plateado en Argelia. 4 disparos le hicieron los guerrilleros, los criminales a este niño, del que le contaremos en segundo la historia. También hablaremos de la retención, secuestro y robo a una diputada del Cauca, a Orgeni Viera, del Pacto Histórico. El 24 de diciembre iba ella en camioneta de la UNP con escoltas en la vía panamericana entre Cali y Popayán y fue retenida por las disidencias. Y también les vamos a hablar de segundos del balance de Navidad. La policía entregó el balance que dejó la noche buena en Colombia.
hubo 284 comparendos, hubo una reducción del 52% en homicidios, una muy buena noticia, y en el caso de Bogotá, la celebración de la Navidad dejó 6 fallecidos, 5 menos que el año pasado, y 3 personas capturadas. El lunar de la época es que sigue aumentando el número de quemados con pólvora. Hoy el Instituto Nacional de Salud reportó 696 quemados, de los cuales 235 son niños. Cifra muy dolorosa. El 24 de diciembre hubo 38 personas quemadas con pólvora y ayer hubo 79 quemados más, con Antioquia y Bogotá como las zonas de Colombia donde más se presentan este tipo de lesiones. Y desarrollaremos en segundos la polémica en la Superintendencia de Industria y Comercio. Ya renunciaron los altos funcionarios que, después de haberles supuestamente sugerido que revocaran una sanción contra Alberto Merlano Alcocer, fueron retirados del cargo después de que se pidiera justamente su renuncia. La sanción se dio por violar a Alberto Merlano Alcocer, por violar la libre competencia durante el cambio del sistema de basuras en Bogotá, cuando Alberto Merlano era el gerente de la empresa de acueducto de Bogotá en la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro. Hablaré en minutos también de las críticas del presidente de la República al Ministerio de la Igualdad, veladamente sin mencionarlo a su vicepresidenta Francia Márquez. En el evento con habitantes de calle, la novena de aguinaldos del 24 de diciembre en la Plaza de Bolívar, el presidente dijo que su gobierno tiene déficit de hechos, en particular en el Ministerio de la Igualdad, y criticó lo que está pasando en Medellín, en Cali y en Barranquilla. Y en segundos les hablaré de noticias del mundo. Ucrania acusa a Rusia de haber derribado el avión de Azerbaiyán Airlines, que fue derribado, que cayó y que se accidentó, dejando al menos 32 personas sobrevivientes, pero otras 40 muertas. Dicen desde Ucrania que fue un misil ruso el responsable de impactar contra esta aeronave que volaba desde Bakú hacia Grozny. Fue cerrado el aeropuerto de ese país y finalmente de Rusia, en Grozny, no se le permitió el aterrizaje y tuvo que maniobrar el piloto, y se cayó muy cerquita del aeropuerto en el que iba a aterrizar. En su mensaje de Navidad les hablaré del Papa Francisco, que se refirió a Colombia, pidió promover la armonía social en América Latina, especialmente en Colombia, Venezuela, Haití y Nicaragua. Incluye el Papa Francisco a Colombia en estos países de alta conflictividad social. Seguiremos con la polémica por el Canal de Panamá, con el nombramiento del presidente Donald Trump de su nominación de su delegado como Kevin Marino Cabrera como embajador en territorio panameño, insistiendo en que debería volver el Canal de Panamá a manos estadounidenses por los altos costos a las embarcaciones y al paso de mercancías de los Estados Unidos. Y también en segundo les voy a contar cómo comenzó la Feria de Cali en su edición número 67, más de 1,000 artistas, muchos eventos en plena fiesta que comienza en el Valle del Cauca, en Cali, y que se desarrolla por todo el suroccidente de Colombia. Son las 6 de la mañana y 9 minutos, como siempre es un gusto acompañarlos. Tenemos en Bogotá una temperatura de 10 grados, funciona con normalidad el Aeropuerto Internacional El Dorado de la capital del país. Hoy se cumplen 144 años del fallecimiento del expresidente de Colombia, Manuel Murillo Toro, político liberal y escritor que fue presidente de los Estados Unidos de Colombia entre 1864 y 1866 y luego entre 1872 y 1874. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Sube en pesos 123.500 pesos, que rige a partir del 1 de enero dentro de una semana. Ese crecimiento va a ser del 9.54% anual. El presidente Gustavo Petro firmó el decreto para el aumento del salario mínimo en el 2025. El monto general, incluidos los 200.000 pesos de auxilio de transporte, quedó en 1.623.500. Dice el empresariado grande de Colombia, reunida en la ANDI, la SAC, que si yo crezco el salario mínimo real, se desploma la economía nacional. Eso no es cierto. La medida trajo críticas de varios sectores. Habla Javier Díaz, presidente de Analdex. Es muy alto el incremento cuando la inflación causada está en el 5.21. Esto castigará a la economía formal, castigará el empleo formal y llevará a que la economía tenga una mayor inflación el año entrante. Habla Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Es un decreto populista del presidente Petro para congraciarse con los trabajadores y los sindicatos del país. No
no tiene ningún sustento económico, ni social, ni técnico, por cuanto la inflación de este año termina en 5.1. Por su parte, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, respondió a las críticas de los sectores y defendió el aumento para el próximo año. No, el trabajo informal es estructural en este país. Hace mucho tiempo Colombia tiene el problema de la informalidad como lo tiene la región. Aquí no hay un problema de constitución. Al contrario, la ley 278 nos dice claramente cómo se hace la fórmula y la fórmula está hecha técnicamente. Centrales obreras calificaron como justo el aumento. Habla Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Una forma de ir reduciendo la grave brecha salarial que los gobiernos neoliberales y proempresariales nos dejaron anteriormente. Nos parece un buen resultado, un buen incremento. Ya son 8 los temblores registrados desde anoche en el departamento de Antioquia, una noche de intensa actividad sísmica. Empezó sobre las 7:52 con un temblor de intensidad 5.1 con epicentro del municipio de Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño, pero se sintió en Medellín y en todo el departamento de Antioquia, incluidos los departamentos de Santander, Cundinamarca y Bogotá. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo descartó daños o afectaciones debido a esos sismos registrados en las últimas horas. Hay polémica en la Superintendencia de Industria y Comercio por cuenta de la renuncia de 2 de sus funcionarios. Al parecer, estas personas habrían salido de la entidad porque se encontraban en desacuerdo ante una medida para favorecer a Alberto Merlano, familiar de la primera dama Verónica Alcocer, cercano al presidente Gustavo Petro y quien hoy aspiraría a ser el nuevo presidente de Ecopetrol. Con varios impactos de arma de fuego fueron encontrados los cuerpos de 3 personas asesinadas en el sector de La Floresta en San Alfonso, en la vía Barboa-Argelia. Las víctimas aún no han sido identificadas. Leonardo González, director de Indepaz. Esta ya es la masacre 75. Ocurría en el 2024, siendo el departamento del Cauca donde más han sido cometidas este tipo de masacres. A esto se suma el crimen de un joven de 15 años en la vereda La Hacienda, corregimiento del Plateado. El menor al parecer se negó a ser reclutado por las disidencias de las FARC. El general Federico Mejía, comandante de la 3ª División del Ejército Nacional. El niño lo sacan de su vivienda, tan solo de escasos 15 años, en chanclas, se logra librar de sus captores y es brutalmente asesinado con 4 impactos que acaban con la humanidad de este pequeño joven, como le digo yo. Y en plena vía Panamericana, la diputada Orgenis Viera fue víctima de robo. Donde estos se dispusieron a amenazarnos, pero también a despojar a los hombres de protección que iban conmigo de sus armas de dotación, de sus chalecos, de sus celulares. Durante su tradicional mensaje de Navidad previo a la bendición Urbi et Orbi, el Papa Francisco pidió que callen las armas tanto en la martirizada Ucrania como en Oriente Medio. Asimismo, mandó mensajes a varios países de Latinoamérica, entre ellos Colombia. Que el niño Jesús inspire a las autoridades políticas y a todas las personas de buena voluntad del continente americano, con el fin de encontrar lo antes posible soluciones eficaces en la verdad y la justicia para promover la armonía social, en particular en Haití, Venezuela, Colombia y Nicaragua. Tras las fiestas navideñas, según el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud, aumentaron los casos de lesionados por pólvora. En lo corrido del mes van 696 personas quemadas, de los cuales 235 son niños, es decir, se registró un aumento del 8,8%. Habla Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública de Bogotá. Son lesiones principalmente en manos. Hay casos que se han presentado de amputaciones en los dedos, que eso deja una marca de por vida y una pérdida de la capacidad funcional. Lesiones en el rostro, pérdida auditiva y, como dije, lesión ocular. En Santander está hospitalizada una bebé de 18 meses tras resultar intoxicada por ingerir fósforo blanco. El caso se registró en zona rural del corregimiento El Llanito. El coronel Mauricio Herrera, comandante de la policía del Magdalena. Ingirió pólvora blanca, martinica, en un descuido de su progenitora. Durante las festividades de Navidad, Colombia experimentó una reducción del 52% en los homicidios comparados con el mismo periodo del año anterior. A pesar de esto, por otro lado, se registró un incremento en los casos de las personas quemadas con pólvora, con 31 incidentes más que en 2023. El general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, contó cómo se vivió esta noche navideña en la capital. Lo que es 24 y 25 llevamos 6 homicidios. El día 24 fue un homicidio con el capturado quien cometió este hecho. A la hora llevamos 5 homicidios con 2 capturados. El general Jorge Urquijo, jefe nacional encargado del servicio de la
la policía. Logramos una reducción del 52% en los homicidios. Es decir, se lograron salvar 23 vidas más comparados con el año anterior. Y arranca la edición 67 de la Feria de Cali. ¡Que viva Cali! La Feria de Cali es uno de los eventos más importantes de la ciudad en cuanto a la economía que se mueve durante los días de la festividad. De acuerdo con Melissa Vergara, secretaria de Desarrollo Económico, la feria generará ingresos superiores a los 600.000 millones de pesos. Finalmente nos esperamos y nos preparamos para recibir más de 100.000 turistas y más de 500.000 visitantes a toda nuestra parrilla de eventos. A 38 subió el número de muertos tras el trágico accidente aéreo en Kazajistán. Las autoridades investigan lo ocurrido. Israel y Hamás se culpan mutuamente por no alcanzar un alto al fuego en Gaza como se había anticipado. 30 muertos se cuentan allí en las últimas horas y los familiares de los rehenes israelíes lamentan no recuperar a sus seres queridos en Hanukkah, la mayor fiesta judía que coincidió este año con Navidad. El presidente electo Donald Trump anunció como embajador en Panamá a Kevin Marino Cabrera, actual comisionado del condado de Miami-Dade. A través de sus redes sociales, Trump insistió en que el país centroamericano está estafando a Estados Unidos con el canal de Panamá. Hoy a las 7:30 de la mañana el Manchester City abrirá una nueva jornada del popular Boxing Day enfrentando al Everton en el Etihad Stadium, en un duelo que será correspondiente a la jornada 18 de la primera división del fútbol inglés.